Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio y en esta oportunidad vamos a desarrollar dentro del trabajo práctico número 1 del curso 2020 un punto específico, el punto 5 de tal trabajo práctico. En este trabajo práctico nosotros vamos a estar trabajando con funciones, vamos a definir, vamos a ver el rol de las variables y vamos a hacer la representación gráfica del comportamiento de las variables. En el punto 5, que vamos a estar desarrollando, en el ejercicio 5 de este trabajo práctico, tenemos que efectuar la suma de ecuaciones y graficarlas conjuntamente. La primera ecuación va a venir dada por y1 igual a 20 menos 4 por x. La ecuación 2 va a venir dada por 5 menos x. Y luego lo que tenemos que hacer es invertir los roles de las variables, sumar las funciones resultantes y graficarlas. Los conceptos importantes que nos tienen que quedar claros luego de esta presentación va a ser básicamente la suma de funciones y particularmente la suma horizontal y la suma vertical de funciones. Para esto, en primer lugar, lo que voy a tratar de desarrollar es introducir el tema ya bien conocido por ustedes, que es el plano coordenado, ¿sí? Este vínculo entre el álgebra y la geometría. En este plano coordenado, nosotros vamos a trazar las gráficas de las ecuaciones algebraicas. Y las gráficas, a su vez, nos van a permitir a nosotros poder ver o poder determinar la relación existente entre las variables de las ecuaciones. Muy bien. En este punto, lo que también quiero traer a colación es el tema de que generalmente, a lo largo de este eje que está graficado aquí, el eje vertical, va a recibir generalmente el nombre de Y, el eje horizontal va a recibir el nombre de X. Entonces tenemos Y menos Y, para los valores que pueden llegar a tomar, X, la variable, y menos X. El punto de intersección de ambos ejes es el origen 0. ¿Sí? Ese punto está ahí en el gráfico indicado, es el origen de coordenadas, el origen 0, 0, 0. Y los dos ejes van a dividir el plano en 4 cuadrantes, llamados. Primer cuadrante, donde pensé que en esta oportunidad los valores que toman las X y los valores que toman las Y van a ser valores positivos para ambos. El segundo cuadrante, en donde los valores que ahora está tomando la Y son positivos, pero los valores que toma la X son negativos. Un tercer cuadrante, donde tenemos valores negativos para ambas variables, la X y la Y. Y un cuarto cuadrante, donde tenemos valores positivos de X y valores negativos de Y. ¿Sí? Esos puntos, ¿sí?, se van a localizar en este eje de coordenado, este plano coordenado, plano cartesiano. El plano cartesiano lleva ese nombre en honor al matemático francés René Descartes, ¿sí? Pero eso es una acotación al margen. Muy bien, supongamos ese punto en ese plano de coordenadas cartesiano, en el cuadrante 1, tiene ordenada al origen y tiene abscisa al origen. Ordenada al origen B, abscisa al origen A, y está definiendo el punto en este plano, el punto AB. Fíjense que el primer valor, entre paréntesis en el punto, corresponde al valor que toma la variable X, y el segundo valor de este punto, el AB, es el valor que toma la variable Y. Entonces, rápidamente volvemos a este plano de coordenadas cartesianos que recién desarrollamos para traer a colación lo siguiente. Fíjense, a lo largo de este eje, a lo largo del eje horizontal, y ahí lo pongo con rojo o con bordó, a lo largo del eje horizontal, ¿sí?, el que está tomando valor 0 es la variable Y. A lo largo de ese eje, entonces, la variable Y vale 0. Cuando la variable Y vale 0, el X está tomando todos esos valores. Ahora bien, los valores que va a estar tomando de manera positiva de Y van a estar para arriba, ¿sí?, van a ser todos valores positivos de Y, y para abajo vamos a tener los valores negativos de Y. Esto es importante, ¿sí?, y ya lo habíamos definido cuando les hice la introducción de los cuadrantes. Muy bien. Y lo mismo vamos a ver, pero ahora ¿para quién? Para la X. Vamos a presentar el plano coordenado, o plano cartesiano, ¿sí?, y vamos a decir que a lo largo del eje vertical, el que va a estar tomando valor 0 es X. X va a valer 0 a lo largo de ese de ese eje. Ahora bien, valores positivos de X los vamos a tener hacia la derecha y valores negativos hacia la izquierda. Entonces, con esto bien en claro, ya estamos en condiciones entonces de pasar a desarrollar, ¿sí?, ahí tenemos los valores positivos y negativos, estamos en condiciones de pasar a desarrollar el punto 5 del ejercicio.
En este punto, nosotros teníamos que resolver o graficar dos funciones. Voy a introducir la primera, la voy a graficar a cada una individualmente y después la vamos a graficar conjuntamente y vamos a hacer la suma vertical de las funciones. Entonces teníamos, esa era la función, vamos a presentar el plano de coordenada, vamos a posicionarnos en el primer cuadrante, dado que nos van a interesar los valores positivos que puede llegar a tomar nuestra variable y y nuestra variable x. Bien, para graficarlo a la recta, nosotros nos vamos a estar interesados en encontrar solamente dos valores. ¿Qué pasa cuando I sub c, I1 es igual a 0, y cuando I1 de la ecuación verde que está escrita arriba, si I1 es igual a 0, despejando x nos queda que x es igual a 5, nos queda 0 es igual a 20 menos 4x, 20 es igual a 4x, 20 sobre 4 es igual a x es igual a 5. Entonces, si I1 es igual a 0, x vale 5. Y lo que hacemos es, acuérdense, que a lo largo del eje horizontal, ¿sí?, el valor de I valía 0. Por lo tanto, ese punto que está cayendo es el que me está indicando que x vale 5 cuando I1 vale 0. Y el otro punto que nos interesa es, ¿qué pasa si x0 es? Y x es 0. Entonces, si x es 0, ¿cuánto vale I1? Bueno, I1 vale en este caso 20, y eso es fácil de hallar. Y acuérdense, según lo que habíamos dicho antes, que las x0s valían a lo largo del eje de las y. ¿Sí? Entonces, ese punto, el que está cayendo en este momento, y ahí lo vamos a estar identificando, si x0 vale, x es igual a 0, entonces I1 vale 20. Lo único que tenemos que hacer ahora para graficar la función es unir los dos puntos, y ahí tenemos nuestra ecuación de la recta. Obviamente esta ecuación va a seguir en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante, pero bueno, nosotros vamos a estar interesados simplemente en los valores que toman positivo, las x y las y. Vamos a posicionarnos por ahora en el primer cuadrante. Entonces ahí indicamos los valores, ordenada al origen, es el origen 20 y 5 respectivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la ecuación siguiente. La ecuación era 2 igual a 5 menos x, la misma idea. Traigo el plano de coordenadas. ¿Qué pasa si 2 es igual a 0? ¿Qué pasa con la x? Bueno, la x vale justamente 5, lo indicamos en el eje horizontal. ¿Y qué pasa si ahora el que es 0 es la x y no es? Y entonces calculamos el valor de 2. En este caso, y 2 también es 5, entonces lo indicamos en el eje vertical, en el eje y. Unimos los dos puntos y nuevamente tenemos nuestra recta. Indicamos la ordenada al origen 5 y la abscisa al origen 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar ambas funciones conjuntamente. Las graficamos conjuntamente, ya sabemos cómo van a quedar. Ahí tenemos la 1, la primera ecuación graficada. ¿Sí? Tenemos ordenada al origen 20 y la abscisa 5. Y fíjense, para la segunda, ordenada al origen 5, abscisa 5, y ahí la tenemos graficada la segunda función. Ya la habíamos graficado individualmente, lo que hice ahora es simplemente traerlas y graficarlas conjuntamente. El paso siguiente va a ser hacer la suma horizontal de estas funciones, ¿sí?, lo que se llama la suma vertical, ¿sí?, que es lo que nos pedía el ejercicio. Vamos a sumar las funciones. Tengo la función 1 igual a 20 menos 4 por x, o la función 2 igual a 5 menos x. Entonces voy a definir 1 más i2, vamos a definirla como una i mayúscula, si quieren, que va a ser igual a la suma, ¿sí?, de las funciones i1 y i2. Y esto va a ser igual a 25 menos 5 por x. Menos 5 por x. Entonces ahí las tenemos ya la suma de las funciones. Lo que realizamos en ese tercer punto es lo que se conoce como una suma vertical de funciones. Ahora lo voy a explicar más bien gráficamente. ¿Qué es sumarla verticalmente a las funciones? Bueno, para cada valor de las x, se suman los respectivos valores de y para cada una de las funciones. Eso es lo que hice. ¿Sí? Para cada x, sumé los valores de las y. Vamos a hacerlo ahora todo en un mismo gráfico. Fíjense que ahí tengo la función i1, 20 menos 4 por x, la función i2, 5 menos x, y la función total, o la función i1 más i2, que es igual a 25 menos 5 por x, la suma vertical de las funciones i1 más i2. Lo vamos a graficar en el plano coordenada, recuerden, en el eje vertical la y, en el eje horizontal las x, 0, 0 el origen de coordenadas. Teníamos nuestra función 25, que era la función i1, teníamos nuestra función 5 ordenada al origen, 5 abscisa al origen, nuestra función 2, y ahora vamos a graficar la función 1 más i2, o sea, la función que habíamos llamado mayúscula. Fíjense que
para graficar esta función, nosotros tenemos que nuevamente tomar dos valores. ¿Qué pasa cuando i1 más i2, o sea, lo que habíamos definido como i es igual a 0? En ese caso, si eso es igual a 0, el valor que va a estar tomando la función es 25 dividido 5. Y vamos a estar en la abscisa, aquí en el origen, acá abajo, en el eje de la x, vamos a estar en 5 también. ¿Y ahora qué pasa cuando el x es 0? Bueno, cuando el x es 0 vamos a estar en 25, en la ordenada del origen, aquí sobre el eje vertical. Lo vamos a estar graficando entonces en el 25, en el eje vertical, abscisa el origen allá abajo, y ahí tengo nuestra función sumatoria de i1 más i2, o la suma vertical de i1 más i2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Supongamos un x sub 0. Para este x sub 0, para este punto x sub 0, lo que estoy haciendo es, va a ser la función total i1 más i2, ¿surge de qué? Surge de sumar el valor que corresponde para x sub 0, el valor que toma i2 para x sub 0 y el valor que toma i1 para el valor de x sub 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo cuando digo que estoy sumando verticalmente las funciones. Sumo este valor x sub 0 para la función, esta función era la i1, y este valor para la función i2. Y fíjense que la sumatoria, ¿sí?, es la suma vertical. Muy bien. Ahora, lo que nos pide el ejercicio es invertir los roles de las variables, dejar las x en función de las y y sumar las funciones resultantes. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que se conoce como la suma horizontal de las funciones. O sea, que a cada valor de i ahora se van a sumar los respectivos valores de x. Entonces, fíjense, yo tenía para la primera función igual a 20 menos 4 por x1. Fíjense que ahora cambié el i sub 1 por el x sub 1, porque ahora lo que vamos a hacer es invertir el rol. Entonces voy a despejar x1. Para despejar x1, ¿qué hago? El menos 4 lo paso sumando para el otro miembro, el 20 lo dejo donde está, y el i, que está del un lado de la igualdad, lo paso para el otro lado restando. Para sacarnos el 4, que está afectando al x1, lo que voy a hacer es dividir ambos miembros de la ecuación, de la igualdad, lo voy a dividir a todo por 4. A todo. Cuando digo todo es el x1, el 20 y el 4, y la y. Entonces hago 4 dividido 4 por x1 es igual a 20 dividido 4 menos 1 dividido 4 por y. Y ahí tenemos nuestra función x1. ¿Sí? Entonces ahí ya le invertí el rol de la variable. Ahora me quedó que x1 es igual a 5 menos 0,25 por y. O por i. Lo mismo vamos a hacer para ¿cuál? Para la segunda función. ¿Se acuerdan? La segunda función era igual, o i2 igual a 5 menos x. Ahora fíjense que cambio el rol de la variable. Entonces i es la que vamos a encontrar, es igual a 5 menos x2. x2, despejando, x2 me queda que es igual a 5 menos i. Que tengo la segunda ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es definir la suma de x1 más x2 como la variable x, la suma de ambas, o la función total si quieren, y vamos a estar sumando nuevamente la función. ¿Sí? Eso nos va a dar 10 menos 1,25y, y eso es lo que vamos entonces a pasar a desarrollar. Antes, quería hacer una acotación, una definición de qué se entiende por la inversa de una función. Y para esto tenemos que ir a un concepto previo, que es qué se entiende por una función 1 a 1, qué se entiende por una función que no es 1 a 1. Muy bien. Antes que nada quiero recordarle el tema de la definición de función, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, o ya tienen que conocer. Una función, f vamos a llamarla, básicamente es una regla que le va a estar asignando a cada elemento x de un conjunto, vamos a suponer A, exactamente un elemento que lo llamamos f de x en un conjunto B. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a suponer un conjunto A, que tiene los elementos 1, 2 y 3, y un conjunto B que tiene los elementos 4, 5, 6. Entonces, acá, para definir una función 1 a 1, fíjense que para cada uno, ¿sí?, de los elementos del conjunto A, le corresponde un y solo un elemento en el conjunto B. Entonces, una definición de una función 1 a 1 podría ser que una función con dominio A se llama función 1 a 1 si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. La imagen es B. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cuando no es 1 a 1, entonces. Esta es la función f, que es una función 1 a 1.
fíjense cuando la función no es 1 a 1 ahora. Tenemos el conjunto A, ¿sí? O el dominio de A, con los elementos 1, 2 y 3, y tenemos la imagen B, 4, 5 y 6, y fíjense que para el elemento 1 del dominio le corresponde el 4, pero para el elemento 2 del dominio también le corresponde el 4. Entonces, en este caso, fíjense que ya no hay una relación 1 a 1, sino que ahora la función ya no es 1 a 1. Una forma, una prueba que ustedes pueden hacer visualmente para determinar si una función es 1 a 1, es lo que se conoce como la prueba de la recta horizontal. Ustedes tienen una función, ¿sí? Entonces, una gráfica de una función. Una función es 1 a 1 si, solo si, ninguna recta horizontal cruza su gráfica más de una vez, ¿sí? Esa es una definición gráfica de lo que es una función 1 a 1. ¿Pero por qué es importante? Porque esto nos va a nosotros ayudar a determinar el tema de qué se entiende por la inversa de una función. Y la inversa de una función no es ni más ni menos que una regla que va a actuar en la salida de la función y que va a producir la entrada correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inversa lo que está haciendo es deshaciendo de alguna manera o invirtiendo lo que ha hecho la función. Si la función, por ejemplo, dice elevar al cuadrado la variable, bueno, la inversa lo que va a estar haciendo es deshaciendo lo que me está haciendo hacer la función. Bien. Entonces, vamos a definir el tema de lo que se llama la inversa. Sea f una función 1 a 1, y la función 1 a 1 tiene un dominio A y un rango B, rango o imagen B, entonces la inversa, y fíjense cómo se escribe, f a la menos 1, va a tener dominio B y rango A, y está definida por lo siguiente. La inversa de I es igual a X si solo si f de I es igual a X, a I, f de X es igual a I para cualquier I en B. Entonces, importante, porque fíjense, yo acá tengo el dominio de A, el rango de B, entonces cuando yo voy de X, defino igual a f de X, lo que estoy definiendo ahí es la función, f es una función, y es una función 1 a 1, eso es lo que dije al inicio. ¿Qué es lo que me está diciendo esta definición? Me está diciendo que si f envía x a y, entonces f a la menos 1 envía y de nuevo a x. Eso es lo que me está diciendo. Es complicado, pero es sencillo, ¿no? Entonces, fíjense ahora, eso es lo que me está diciendo la función f de menos 1. No es nada raro. Y acá lo importante, ojo, porque la inversa de la función no significa lo mismo que el recíproco de la función, ¿sí? La inversa no es lo mismo que el recíproco de la función. Bueno, eso es lo que quería traer a colación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo es encontrando las inversas, graficando estas inversas, ¿sí? Entonces, en este caso habíamos llegado a que x1 era igual a 5 menos 0,25y, o y, x2 era igual a 5 menos 1 por y, y la función total era igual a 10 menos 1,25 por y. Las vamos a graficar en un gráfico, donde nuestra variable dependiente es la y en el eje vertical y la x en el eje horizontal. Entonces vamos a graficar. En primer lugar, lo que voy a estar graficando, hay distintas medidas en el eje, vamos a estar dándole distintas variaciones en los ejes de coordenadas. Entonces tenemos el punto 5 y el punto 20, ¿sí? Que va a estar correspondiendo a nuestra función, ¿sí? x1. Para graficarla, recuerden los dos puntos importantes que tenemos que estar considerando. ¿Qué pasa cuando y es 0? Y cuando y es 0, si ustedes están viendo la función aquí, esta función x1, cuando y es 0, vamos a analizar acá esta función. Fíjense que cuando el y es 0, y vale 0 en esta función x1 toma el valor de 5, y estamos en este punto acá abajo. Ahora, cuando el que es 0 es y x1, entonces fíjense que la función toma el valor de 20 y estamos acá arriba. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a seguir graficando, vamos a borrar todo, vamos a seguir graficando entonces, vamos a seguir graficando la próxima función, ¿sí? Que es la función x2. Fíjense que es fácil, x2, porque fíjense, cuando el y toma valor 0, x2 vale 5, y cuando el x2
es 0 y vale también 5. Entonces, ordenar al origen 5, abscisa al origen 5, y ahí tengo graficada nuestra función x2. Y ahora vamos a graficar nuestra función x1 más x2. Entonces, fíjense, en este caso particular de x1 más x2, yo voy a tener lo siguiente. Vamos a graficar acá esta función. ¿Qué pasa cuando x1 más x2, o la función x mayúscula, como la habíamos llamado, es 0? Cuando esto es 0, ¿sí? Cuando esto es 0, bueno, 0 es igual a 10 menos 1,25 por i. Y entonces nos queda que 10 es igual a 1,25 por i. Y entonces nos queda que 10 dividido 1,25, eso es igual a 8. Entonces vamos a tener 8, ¿sí?, en ordenada al origen. ¿Y qué pasa cuando i es 0? Ahí vamos a tener 8. ¿Y qué pasa cuando el i es 0? El i es 0, fíjense que es fácil. Cuando el i es 0, el x total, o el x1 más x2, es igual a 10. Y eso es lo que vamos a estar graficando, ¿sí? Bien. Entonces fíjense. El 10, el 8, ¿sí?, unimos y ahí tenemos nuestra función x más x1. Bueno, ahí tenemos la gráfica. Entonces, fíjense lo siguiente ahora. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Teníamos x1, teníamos x2 y teníamos la suma de ambas, ¿sí? La suma horizontal. ¿Por qué suma horizontal? Bueno, la vamos a empezar a explicar. Ahí tenemos la función x1 graficada con línea roja. Ahí tenemos la función x2 con línea celeste. Y ahí tenemos nuestra función tal, o la suma de x1 más x2, la línea verde. Fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Lo que estuvimos haciendo es la suma horizontal. Fíjense que para este valor, ¿sí?, de x2, para este valor rojo que aparece ahí de x1, lo que estoy haciendo es sumando horizontalmente las funciones, ¿sí?, sumando las x, y me está dando ese puntito verde. Eso es lo que se entiende por suma horizontal. Sumar, ¿sí?, los valores de las x, cuánto toma x para un i determinado, para un determinado i, cuánto toma, qué valor toma x1, representado por este punto celeste, qué valor toma x2, representado por este punto, x1, por este punto rojo, x2 por este punto azul, y la suma de x1 y x2 por el punto verde aquí, ¿sí? Está muy clara esa suma horizontal de funciones. Para ese punto hay que yo lo llamé i sub 0, ¿sí? Para el mismo punto, defino, bueno, para x2 cuánto vale, para x1 cuánto vale, y la sumo. Eso es la suma horizontal de funciones. Ahora fíjense qué pasa. Algunas veces, fíjense que va a estar pasando para algunos valores, ¿sí? En este caso particular, ¿sí?, cuando haga la suma horizontal de funciones, van a suceder cosas que es importante que tengamos presente. Bueno, acá, puede observarse que la función, que es la suma horizontal, o sea, la verde, que es la suma horizontal de las otras dos, esta recta verde que tenemos acá, tiene de alguna manera una ordenada al origen intermedia. ¿Por qué? Porque para valores elevados, vamos a pensar, por ejemplo, déjenme que se los indique, para valores elevados, por ejemplo, este valor de acá, de i, para valores elevados de i, los valores correspondientes a x2, miren la línea azul, fíjense que los valores correspondientes ahí son valores negativos de x2. ¿Sí? ¿Lo ven? Estamos acá, en este punto de acá, para toda esta zona acá que le estoy indicando, son valores negativos para puntos mayores que 5, por ejemplo. ¿Sí? Son negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar restando en la suma horizontal. Sin embargo, bien es sabido que en muchas aplicaciones que nosotros vamos a ver en economía, ciertas variables solamente pueden tener valores positivos. ¿Sí? Por ejemplo, si se tratase de funciones de demanda, cuando el precio es muy alto, ¿sí?, la cantidad demandada obviamente va a ser 0. No pueden ser negativos.
Por consiguiente, si yo digo, bueno, supongamos que I es el precio, cuando supera, en este caso, voy a borrar y lo voy a indicar nuevamente, cuando supera el valor acá de 5, cuando supera, lo voy a indicar, cuando supera este valor de 5, el precio, ¿sí? Cuando supera 5, la cantidad que se va a estar demandando de X2 sería igual a 0, ¿sí? Y ya no estaría tomando estos valores negativos que tenemos acá. Y si no, si la vamos a suponer 0. Y por lo tanto, para valores de la variable I entre 5 y 20, por ejemplo, la suma horizontal sería exactamente igual a la función x1. Para esto, para ver esto más claramente, lo que vamos a hacer, para verlo más claramente, es verlo desde otro gráfico, ¿sí? Vamos a traer de nuevo nuestras funciones, la roja x1, la azul x2, y la suma, la verde, la suma de las funciones. Fíjense, para valores mayores, S5, y para valores menores. Era lo que estábamos analizando. Para valores menores que 5, donde menores o iguales a 5, fíjense que x2 tiene valores positivos, hasta 5. Entonces, en ese caso, nuestra función relevante va a estar dada por la función total, ¿sí? Que va a ser la suma de x1 más x2. Esos son para los valores de i menores que 5. La suma horizontal de x1 y x2 es igual a esta recta, a este segmento negro que acá le estoy graficando, que corresponde obviamente a la función total o a la suma de la función, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora que para valores mayores que 5, dado que x2 es 0, ¿sí? Entonces la función total va a coincidir con la función x1, que es la roja. Entonces, lo importante que les tiene que quedar claro en este caso es que la suma horizontal de las funciones, en este caso, es esta línea, ¿sí? O es esta recta aquí quebrada, esta función quebrada, digamos, ¿sí? Sería una recta quebrada, que es igual, en primer lugar, a la línea roja hasta el precio de 5, o para valores superiores a 5, si lo queremos ver mejor acá, para valores mayores a 5 hasta 20, es la línea roja, ¿sí? Y para valores menores o inferiores a 5, que es igual a la recta verde, que era la suma de la función x1 y x2. Bueno, hasta acá llegamos con este desarrollo de este punto. Cualquier duda o consulta lo voy a dejar, pueden comunicarse o resolverlas en el foro de la U24 o bien a mi correo electrónico. Bueno, muchas gracias.